Las denominadas elecciones primarias y el fraude electoral en Bolivia. Este 27 de enero se celebran las denominadas elecciones primarias, que no son elecciones y no son democráticas. Son puro fraude, son el resultado de una cadena de delitos que comienzan luego del 21 de febrero del año 2016, 21F, cuando Bolivia le gana a Evo Morales y le dice no. Desde entonces, Evo Morales y su régimen han probado en este tiempo que en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Han cometido una cadena de fraude y de delito para el prorroguismo indefinido y han empezado manipulando el Tribunal Constitucional, al que han hecho cometer delito de prevaricato al decir que Evo Morales tiene el derecho humano de irse a la reelección. Luego, la Asamblea Legislativa ha cometido delito al inventar primarias fabricando una norma destinada al fraude en beneficio específico de Evo Morales. Después, el Tribunal Supremo Electoral ha procedido a inscribir y a reconocer como candidatos a Evo Morales y García, violando la imparcialidad y probando su dependencia, otro acto de prevaricación. Además, las públicas presiones, amenazas, enjuiciamientos, persecuciones a periodistas han eliminado la libertad de prensa. Estos son hechos notorios, son hechos de público conocimiento que prueban que en Bolivia se violan los derechos humanos, no hay libertades individuales, no hay Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley por encima de los poderosos, no existe división ni independencia de los poderes públicos, las elecciones no son justas, ni limpias, ni libres, y además, si a eso le agregamos los perseguidos, presos y exiliados políticos, estamos probando que no hay libertad de asociación política. Por eso, en estas primarias se realizarán las mal llamadas elecciones en 8 partidos o agrupaciones políticas, el MAS y 7 que se dicen de oposición. El MAS se beneficia con Evo Morales como su candidato y los 7 restantes están cumpliendo el penoso papel de ser funcionales a la reelección indefinida del dictador, como ya ha pasado en Venezuela y en Nicaragua, donde estos atropellos cobran hoy día un elevadísimo resultado en crisis y confrontación en perjuicio de la población. En cada una de las internas, cada partido solo tiene un binomio de candidatos, de manera que no hay entre quienes elegir porque no hay pluralidad. Se podrá votar, pero no se va a elegir. Se vota, pero no se elige, como en todas las dictaduras electoralistas del castrochavismo, engañando al pueblo boliviano para simular democracia ante el mundo y perpetuar en el poder a Evo Morales. El Manual para las Observaciones Electorales de la Organización de Estados Americanos define elecciones democráticas cuando son inclusivas, limpias, competitivas y constituyen el medio de acceso a los cargos públicos. En términos de la Carta Democrática Interamericana y de ese reglamento, las elecciones primarias en Bolivia no cumplen ninguna de esas condiciones básicas porque participa Evo Morales, que es un no candidato. No se respetan los derechos de los votantes, no hay imparcialidad, no hay posibilidad de elegir, nadie compite con nadie, solo habilitan al dictador y a su candidatura nula. Se trata de un fraude de principio a fin, que ha servido además para tapar la responsabilidad de Evo Morales, de su equipo y de sus socios en la segunda pérdida del mar boliviano con la derrota de La Haya. Hay varios de los responsables que están simulando ser candidatos opositores en estas primarias, cubriendo de esa manera en una segunda etapa su complicidad con Evo Morales. El pueblo no puede dejarse engañar y no puede votar este domingo para no elegir. Los candidatos que se dicen opositores deberían apartarse de este proceso criminal y denunciarlo hasta recuperar la democracia y restaurar la República de Bolivia con todas sus consecuencias. Los observadores de la Organización de Estados Americanos que nos visitan, por favor, reflejen la realidad objetiva, ampliamente documentada y probada. No se conviertan en el aval de la prórroga indefinida ni en cómplices del fraude y los delitos del dictador Evo Morales y su régimen. Con un informe fidedigno de su misión, contribuirán a la lucha del pueblo boliviano por recuperar su democracia sin llegar a los extremos que hoy viven los hermanos pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que han pasado por lo mismo que está pasando hoy día Bolivia. Este es mi mensaje al pueblo boliviano, a los candidatos que se dicen de oposición y a la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos en defensa de la democracia y de la libertad en Bolivia. Muchas gracias.